programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de USAC. Hoy presentaremos el cortometraje titulado Los ojos de la abuela, una producción del colectivo Lemoj, en el que a través de los ojos de la abuela conoceremos su historia de vida, que nos remonta a una época llena de guerra, violencia, desapariciones y muertes de miles de personas, entre ellos hombres, mujeres y niños, quienes fueron víctimas de la guerra interna ocurrida en Guatemala entre los años de 1960 a 1996. Esa madrugada entre luz y sombra, mi abuela despertó sudando, intranquila. Yo la acomodé para que siguiera durmiendo. Solo es una pesadilla, le dije. Ese mismo día en el almuerzo no quiso comer. Mis papás estaban preocupados por ella y yo también. Quería quedarme acompañando a mi abuela, pero tenía una reunión con el grupo de mujeres. Catarina es nuestra líder. Ella nos habla acerca de nuestros derechos como mujeres, de cómo podemos fortalecer nuestras capacidades. Ese día nos habló del pasado, del conflicto armado interno. Ella era nieta de una de las mujeres víctimas del conflicto. Nos contó historias muy tristes, historias tan violentas que ni siquiera había imaginado. Catarina nos decía que nosotras habíamos heredado el miedo y la tristeza. Era difícil curar esas heridas. Para curarlas debíamos hablar, pedir justicia, no olvidar para construir un futuro. Regresé a mi casa. Fui a traerle café a mi abuela. Ella me preguntó qué habíamos hablado en el grupo. Yo le dije que hablamos de la guerra. Le pregunté si ella sabía algo. Ella me miró. Se puso nerviosa, como que si no quisiera contarme. Observé sus manos al tomar la taza de café, sus ojos un poco llorosos. Quizás recordar le haría bien. Mi abuela me dijo con voz temblorosa: yo fui al terreno a dejar almuerzo a mi esposo Andrés y ese día no lo encontré. Solo escuché balazos y mucho ruido. Enseguida corrí a buscarlo. Habían muchas mujeres también en los terrenos cercanos. Corrían junto con sus esposos y sus hijos. Andrés ya no estaba. Yo volteaba a ver si venía. Me quedé parada. Sentía que mis pies no se podían desprender de la tierra. Las mujeres me jalaron y mientras caminaba sentí que algo me arrancaban y me pregunté ¿por qué? ¿Qué habíamos hecho? Solo veía lágrimas, a niños llorando y a veces silencio. Las mujeres me llevaron.
Yo estaba como en otro mundo. No escuché nada, solo veía que subíamos a la montaña. Tenía la esperanza de ver a Andrés. Pasaron los días y al hijo que llevaba en el vientre murió. Yo junto con otras mujeres que no tenían familia, regresamos a nuestras casas, que ahora solo eran casas llenas de ausencia. El tiempo pasó, pero la tristeza y el recuerdo insisten en regresar, en sueños que se convierten en pesadillas. Busqué a Andrés por muchos meses hasta que vi su nombre en un listado de fallecidos. Yo no supe qué fue de su cuerpo, ni una foto tengo de él, pero él está en mi corazón. Después de 5 años conocí a tu difunto abuelo y nos juntamos. Yo no entiendo de gobiernos ni de militares y por qué lo hicieron, pero hicieron daño, mucho daño. Mi abuela después de tantos años contó su historia. Su mirada fue de alivio, como si hubiera sanado una parte de ella, un suspiro que alivió ese momento. A partir de ese día, mi abuela ya no tuvo pesadillas tan recurrentes. En la ciudad de Guatemala se hará una marcha para exigir justicia por las víctimas del conflicto armado. Yo voy a ir. Pediré justicia en nombre de mi familia y en nombre de una historia de amor fallida. La historia de Andrés, mi abuela y su hijo. Kasal nang gichokap, kasal nang gichok. Kohun chokap pakalwar, kahkaw na kamhutil chekatin mi. Knatach kan chekak asleman, tushnek malki kashkol katet khamam. Shechomnek chiki kamam, shechomnek chiki timid. Shalcho shachalchek, kaslek, kasal katin mi. Katet khamam eko chakshar, kchuktat warwach kinokhbar. Ketzhum chikin pak ichik, ketzhum chikin palaklak a rehum kotzech. Edgar Farías, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, será el encargado de moderar nuestro panel de hoy. Nuestros invitados son Jorge Arriaga. Él es jubilado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor en la Facultad de Ingeniería y miembro del secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León del año de 1978. También es promotor del Muro de los Mártires Universitarios. Nuestra siguiente invitada es Elizabeth Florian. Ella es trabajadora social con estudios de posgrado en Ciencia Política y Derechos de las Mujeres. Es promotora y defensora de derechos humanos, activista y luchadora por la memoria histórica y dignificación de las víctimas del CAI. Amigas y amigos, estamos en un nuevo programa, Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión hemos visto una película, Los ojos de la abuela. Es un cortometraje producido por un colectivo de mujeres cineastas, LEMOU, y que han
realizado toda una serie de trabajos, de cortometrajes especialmente, pero todos dedicados a los temas sociales y principalmente los vinculados a la etnicidad y a las condiciones en que se vive en el campo guatemalteco. Este cortometraje nos ha llevado a los tiempos de la guerra interna. Así es que para comentar la película y comentar ese contexto histórico, hemos invitado a 2 científicos sociales. Nos acompañan en esta ocasión Betty Florián y Jorge Arriaga. Bienvenidos, Jorge y Betty. Buenas tardes. Gracias. Dale. Bueno, hablemos del contexto de violencia que se vivió en Guatemala y que aparece reflejado en la película a través, ya sea de imágenes tomadas a intérpretes reales o bien a través del uso de dibujos. Pero es un corto que presenta la situación de muchísimas familias que se vivieron en el campo durante ese conflicto que no solo afectó a las partes armadas, sino también a la población civil, como es el caso que se toca en la película. Para comenzar, preguntemos, ¿cómo era ese contexto de ese tiempo de la violencia en Guatemala, ese tiempo de la guerra que causó miles de desaparecidos, decenas de miles de desplazados y también miles de asesinatos? Los dejo en el uso de la palabra, no sé quién de los dos quisiera comenzar. Bueno, en primer lugar, yo quisiera señalar de que sobre esta cruel historia que se vivió en nuestro territorio, en Guatemala, pues esto ha sido ya evidenciado en documentos que relatan esta verdad, y uno de ellos es el documento presentado muy científico de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Esto nos indica de que el 83% pues, de la población civil eran mayas y solo el 17% ladinos. Y dentro de este marco de ese 83% encontramos historias como las que este documental nos relata. La historia de los ojos de la abuela es la historia de las abuelas de estos territorios, de este 83% de víctimas que todavía no se han atrevido a hablar. En ese marco, pues, tenemos este documental y decía que resignifica, evidencia la historia no solo de la abuela, sino de las familias, de la niñez, de la juventud, que esta misma situación vivida enmudeció y que no fueron ajenos al impacto psicológico en ese entorno familiar, en ese entorno comunitario. Y eso es lo valioso de este cortometraje. Gracias, Betty. Pasamos ahora con Jorge Arriaga. Por favor, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre esta película? Fíjate que el documental o esta película que se nos presentó, pues hay que encontrarle un contexto y una razón histórica. Recordemos que el conflicto armado es producto precisamente de una intervención norteamericana en Guatemala. Una intervención ahora bien procesada en
en este documento algo reciente que se llama Operación Sussex, y mucho más evidente en la disculpa que hace Bill Clinton cuando viene a Guatemala y pide una disculpa por haberse entrometido a los problemas internos de este país. Este conflicto armado que se da en Guatemala se da en el marco de una dictadura militar oligárquica contrarrevolucionaria, que da origen al surgimiento de organizaciones que van a partir precisamente de un hecho ya bastante estudiado, como es el movimiento 13 de noviembre de 1960. Por eso pues, se toma como punto de partida el 13 de noviembre y hasta 1996 se habla de 36 años de conflicto. Esta dictadura militar que estamos hablando va a tener sus fases. La primera fase va a ser de carácter contrarrevolucionario, que llega precisamente hasta 1963, cuando Enrique Peralta Zurdia le da un golpe al gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes. Obviamente, este hecho consolida más la contrarrevolución, ¿verdad? La desarticulación de la reforma agraria, el deterioro que se va a producir de una manera acelerada en la educación y prácticamente también con el desmoronamiento del sistema de salud que se había establecido durante estos 10 años de primavera, como se le denomina en Guatemala. Con Enrique Peralta Zurdia, que fue ya el tiempo en el cual yo tengo recuerdos, pues vamos a encontrar que la contrainsurgencia es la razón de ser de este gobierno. Recuérdense que van a aparecer un fenómeno nuevo que se llama los desaparecidos, un tipo de táctica contrainsurgente que no se había aplicado anteriormente en América Latina. El Estado prácticamente es militarizado, hasta el Ministerio de Educación es un militar el ministro. Me recuerdo yo de un Clementino Castillo, que era el eterno ministro de Educación, y también esta dictadura va a ser una alianza entre el ejército, que ya es un factor de poder, con el CACIF y además obviamente con la embajada norteamericana aquí en Guatemala. Esta primera parte de la dictadura, que es una fase en el cual se producen las formas más extremas de violencia en el campo, pues me toca que vivirla, como les digo, mucho más cerca cuando yo estoy en el secretariado de 1978 y nos toca que enfrentar una de las masacres que saca a Guatemala precisamente de lo desconocido, y esta es la masacre de Panzoso. Hay una imagen de esa masacre de un camión en donde van apilados los cadáveres que se suscitan el 27 de mayo de 1977. Esta imagen que estamos viendo nosotros y que vimos nosotros, pues revela
el nivel de represión al cual el ejército está dispuesto a llegar. La memoria, el nunca jamás revelan las atrocidades que se cometen contra la población indígena. Y a partir de ese extremo que se está dando, el peor año para la Universidad de San Carlos va a ser 1981. Y es en ese año, tal como lo afirma un militar en una exposición que da en una universidad privada, dice, el ejército tenía tres focos que acabar, tres focos que confrontar: los cuchumatanes, el quiché y la Universidad de San Carlos. Por eso encontramos que la curva de violencia contra la universidad en esos momentos es bastante alarmante. Realmente no tiene precedentes en la historia de la Universidad de San Carlos un año tan sangriento, en el cual se ofrecen diversos tipos de hechos, como los podemos ver más adelante. 1986, la intervención nuevamente de los Estados Unidos en el proceso latinoamericano, manda a llamar a todos los ministros de defensa en la Argentina y se les ordena que regresen a los cuarteles, que le den la posibilidad a los políticos a desarrollar esto. De allí a desarrollar, pues, lo político. De allí que el golpe que le da Mejía Vítores a Ríos Montt tenga diversos tipos de factores, y uno de ellos es la necesidad que se tiene de que los civiles que los civiles accedan a la vida política. De 1986 al 96 vamos a encontrar una serie de gobiernos civiles militarizados en los cuales el ejército va a ser el factor de poder militar, en el sentido de que son ellos los que se van a encargar de desarrollar la línea de seguridad nacional. Recordemos que es con Vinicio Cerezo, precisamente con él, en el cual se comete uno de los actos tan atroces que estamos ahora pronto a homenajear a los compañeros de 1989, que es un grupo del secretariado de AEU que son desaparecidos, dentro de ellos una pareja de esposos. Y de ahí ya venimos posteriormente, después del 96 a la fecha, con gobiernos posconflictos, gobiernos electos libremente, pero donde el narco y el ejército ya tiene un papel muy fuerte dentro de del Estado. Ahora, quiero decir que esta dictadura militar oligárquica proimperialista, pro-USA, como se le quiera llamar, va a afectar a las áreas rurales de una manera atroz. Me recuerdo del documento que se llamaba Operación Sofía, en el cual daban como una cronología de un hecho. Y ellos dicen, bombardeamos la aldea, matamos a un perro que hacía bulla, sacamos a toda la población al centro, ejecutamos a los sospechosos, resultado, no tuvimos bajas.
cuando uno mira ese entrelineado, uno dice, pero bueno, ¿por qué? Y no hay una explicación a eso. En el año de 1978, me parece, estando yo en el secretariado de AEU, llaman por teléfono a la AEU y nos dicen, miren, aquí hay un grupo de mujeres indígenas que quieren irles a hablar a ustedes. Y me recuerdo tomar un bus de veterinaria, fui a traer a estas señoras, ellas eran de San Juan Chajul, venían 41 mujeres, como 5 niños y un solo señor ya grande, que no tenía, que era el único que hablaba el castellano. Y cuando nosotros les preguntamos cuál era la razón de quererse reunir con nosotros, la petición de ellos era que les ayudáramos a detener al ejército en estar llevándose a sus familiares, a los hombres de la aldea, al servicio militar obligatorio. Es uno de los casos más sonados que el secretariado de la AEU tuvo que apoyar en todos los sentidos. De ellas, 17 traían tuberculosis y los niños venían totalmente desnutridos. Creo que ese prestigio que tenía la AEU en ese momento hacía que algunos sectores del campo encontraran en el secretariado en general algún tipo de alivio y solución. Me recuerdo de otro caso que estoy tratando de recordarme, muy similar, en el cual vinieron a pedirnos que también les ayudáramos a detener al ejército, porque llegaban a la aldea y agarraban todas las casas, por ejemplo, que terminados en 1. Entonces, todos los hombres de las casas que tenían denominación final 1 se llevaban a los hombres. A los 2 meses llegaban por las casas número 2, y cuando iban a llegar por las casas número 5, prácticamente en ese pueblo no había un solo hombre. Cuando nos vemos lo de Panzós y nos toca que ver ese caso, me recuerdo que Alfredo Baiza, un compañero del secretariado, le toca que ir a Panzós, y el relato de él es realmente bastante dramático, como nos explicaba cómo desde el río Polochic, cuando las mujeres iban huyendo con sus niños, pues eran venadeadas, se decía el concepto, dispararles desde el puente a las personas que estaban huyendo de ese encajonamiento que hicieron en el parque de Panzós, que es triangular, pequeño, donde hubo una alegata discusión con Mamá Maquín y el alcalde. El alcalde ya había preparado toda una treta, y según me lo manifestó una de las pobladoras de ahí, que estaba niña, y me decía, mire, a nosotros nos sacaron 2 días antes del pueblo. Ella era la encargada, la delegada de Derechos Humanos en el momento de la exhumación, y me dijo, y el caso fue que nos sacaron a todos diciéndonos que iban a venir los cinchoneros y que nos iban a cortar las cabezas. Todos salimos huyendo de ahí, y ya no supimos lo que se produjo, y el resultado fue un sinnúmero de muertes que pasó más allá del centenar. Nosotros en la ciudad teníamos ideas de lo que estaba pasando en el campo, pero no el extremo que llegó posteriormente a conocerse.
Gracias, Jorge. Vamos a ir a un corte para identificación del canal y volvemos en un minuto. Bienvenidos de nuevo y reiniciamos el programa en donde estamos comentando la película Los ojos de la abuela. Y vamos a conversar ahora con Betty Florian, porque ella ha estado muy activa en la recuperación de la memoria, específicamente de la memoria de los mártires universitarios. Pero la película nos presenta cómo la nieta está formándose en la capacidad de recuperar la memoria y en la capacidad de demandar justicia, de exigir que se respeten sus derechos, que se respete su identidad. Y anuncia al final que va a haber una marcha en la capital y van a venir a manifestar. Esta recuperación de la memoria, Betty, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros no olvidemos ese pasado? Gracias, Edgar. Bueno, en el pasado, en el presente y en el futuro, exigir justicia no es venganza, sino que es un derecho legítimo para dignificar a nuestros seres queridos, a todas las personas desaparecidas y asesinadas durante el conflicto armado interno. Y yo quisiera referirme a lo que identifiqué en este documental. Para mí identifiqué 6 temáticas que se pueden poner y que nos ponen en el debate el cortometraje. Exigir justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno. Es y sigue siendo una deuda de este Estado represivo, de este Estado asesino. Otro tema importante dentro de este cortometraje es mantener viva la memoria de los desaparecidos, en el caso del que fue esposo de la abuela, que le relata a su nieta. Entonces, mantener viva la memoria de esos que solo con desaparecerlos y no saber dónde se encuentran, dónde localizar sus restos, es también un tema muy importante que en el debate de este cortometraje. Pero también algo que pude identificar yo y que ha costado, pero gracias al apoyo de algunas organizaciones, de algunos grupos que se han atrevido a romper el silencio. Esa cultura de silencio como mecanismo de tortura psicológica, que con eso quisieron exterminarnos a todas y a todos, porque esa tortura psicológica que, como bien lo relata este cortometraje, esas pesadillas, esos recuerdos que no solo están cuando uno está despierto, sino que están presentes en los sueños. Y entonces es una tortura psicológica prolongada en las víctimas del conflicto armado interno. Otro aspecto importante que pude identificar yo en este relato es la importancia de la sanación. Y esa sanación pues se ha logrado a través de estas organizaciones donde la nieta identifica que hay otras mujeres que están hablando del mismo problema de la abuela, de lo mismo que aconteció en el entorno de su familia. Soltar los miedos para retomar la vida individual y colectiva. Ese es un aspecto muy importante de este cortometraje. Y otra cuestión que también que valoro yo desde el punto de vista de la investigación, de la metodología, ese relato, pues es recuperar las historias de vida. El relatar de la abuela hacia la nieta, también es asumir un compromiso intergeneracional
no llevarme el dolor, no llevarme el sufrimiento con el silencio, con enmudecernos, sino que relatarle a nuestras generaciones presentes y otras que vienen en camino para que esta historia de vida sea relatada y de esa manera no ser cómplices de toda esta situación de represión, de violencia que hemos vivido. Y pues con esto sería romper esa cadena transgeneracional del terror y el miedo, pero también el hecho de buscar al grupo de esas 3, 4 mujeres que estaban hablando sobre la misma situación vivida, también hace identificar esta lucha de mujeres como sujetas políticas de derechos y como generadoras de cambio para sus propias vidas y en la vida comunitaria. Entonces, dentro de esto es lo que logré identificar en estas escenas que destaca el cortometraje. Y entonces, ¿eso qué nos dice? Que si bien el conflicto armado, así como se le ha llamado, ya sea por organismos internacionales o nacionales, pero también esto ha sido para minimizar el impacto social que generó muchos daños en miles de familias, mujeres y particularmente en los pueblos originarios. Y reitero, en este contexto que vivió la abuela, en el contexto que nos tocó vivir a nosotros, y que hasta la fecha seguimos luchando porque se reivindique, que la memoria sea viva, reitero, no es una venganza, es un derecho legítimo para todas y todas. Y además es un derecho legítimo para ellos y ellas que no están, porque les dignificamos a través de la memoria histórica, les dignificamos a nuestros seres queridos, les dignificamos a las personas que fueron arrebatadas de nuestras familias y asesinadas a través de esta memoria viva. Y reitero, también el cortometraje es romper con la cultura del silencio como un mecanismo de olvido y perdón, podríamos decirle, pero es realmente lo importante es romper esa cultura del silencio, de que el sistema nos quiso enmudecer. Gracias, Betty. Pues en realidad has hecho un resumen de la película y has puntualizado los aspectos que las realizadoras han querido poner ante la sociedad guatemalteca. Estos videos se pueden ver, toda la colección de videos de el colectivo Lemou se pueden ver en las redes sociales, en YouTube. Así es que les invitamos a la audiencia para que también sigan a este colectivo. Es un colectivo integrado por mujeres, tanto ladinas como indígenas, y que tienen una producción constante. Ahora, también en este programa queremos nosotros rendir homenaje a Betty Florian y a Jorge Arriaga, porque ellos han impulsado ese rescate de la memoria de los mártires universitarios. Y en un acto muy emotivo en donde participó una gran cantidad de familias de víctimas de la guerra interna, de la represión, de la desaparición forzada, de los asesinatos en la universidad, ustedes pudieron unir esfuerzos para que este monumento dignifique a las víctimas. Y es una forma de hacer memoria, ¿no? Y de llevarle a los jóvenes que se comienzan a formar en la universidad el mensaje de que no podemos olvidar el pasado. Pero, ¿cómo surgió esta idea de hacer este monumento, de hacer este homenaje, de rescatar esa memoria de esta gente que dio su vida por una Guatemala mejor? Durante 18 años traté de impulsar no solamente un muro de los mártires,
sino también de que la universidad se convirtiera, cosa que no logré, en querellante adhesivo en el caso de Oliverio Castañeda de León. Durante un buen tiempo fui dejado prácticamente sentado ahí en el lobby de rectoría para poder exponer esta situación. La necesidad no solo de que la universidad se convirtiera querellante, sino que se hiciera un muro a la memoria de los compañeros que habían sido víctimas del conflicto armado. Nos juntamos finalmente con Betty y Betty tuvo una larga lucha para condenar al Estado por el desaparecimiento de Héctor Iteriano y Rafael Cuevas. Y se me olvidó el otro compañero, desafortunadamente. Ella logra un acuerdo de la IDH en favor de los familiares. Y eso nos va a servir de impulso para poder llegar a concretizar este pequeño monumento que recuerde a 736 compañeros. Ojo, son 736 los que están allí marcados, pero el número real supera a los 1,157 estudiantes, trabajadores y docentes que fueron víctimas de este conflicto. Betty. Sí, bien. Bueno, ya lo decía Jorge, fue una lucha no de pocos años. La historia, el origen del sitio, la memoria histórica, que fue inaugurado el 30 de octubre del 2020, nace con el secuestro entre el 15 y 21 de mayo de 1984 de todo el secretariado de AEUN, de la Alianza de Grupos Frente. El 15 de mayo secuestran a Otto Estrada, a Amílcar Farfán, a Carlos Ernesto Cuevas Molina. 7 días después, y en el marco de denuncia, de pronunciarse, de ver qué se hacía, los compañeros que todavía quedaban al frente, exactamente a los 7 días, secuestran a Héctor Alirio Iteriano Ortiz, a Gustavo Castañón, a Irma Marilú Hichos. Esto fue como el remate, porque anteriormente ya se habían suscitado en ese año muchos asesinatos y ante todo las desapariciones. La familia de Carlos Ernesto Cuevas Molina, su esposa Rosario Godoy de Cuevas, es la ideóloga. En ella nace la inquietud de formar un grupo entre todas nosotras que nos conocíamos dentro del movimiento estudiantil y nos empieza a aglutinar. Ella cargaba siempre una maquinita de escribir portátil para hacer las denuncias, para pedir las exhibiciones de personales, y su familia, la familia de Carlos Ernesto Cuevas Molina, en el extranjero, al igual de los compañeros que habían salido del país corriendo hacia el exilio. Y dentro de estos estaba Jorge Arriaga en Costa Rica, la EU en el exilio, pues se hizo toda esta lucha. Y la familia Cuevas Molina, a través de Ruth Molina de Cuevas, se hizo la solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De 1984 fue hasta el 2010 que hubo una respuesta. 2009, a finales 2010, ya que hubo una respuesta y se inició ya
todo el proceso de acuerdos de solución amistosa, se le llama, entre el Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de estos acuerdos, el caso es 9.326, el caso de los muchachos, así como le llamamos el caso 9.326. Y dentro de estos acuerdos de solución amistosa, pues yo era una de las peticionarias de que se construyera un monumento a los mártires universitarios. El primer diseño que aprobamos con la familia Cuevas Molina era en la rotonda, en la entrada hacia la universidad. Era un monumento bello que refleja que las compañeras que participaron en el concurso, en el diseño, ahí en la Facultad de Arquitectura, habían investigado, se compenetraron de la historia, del dolor y de saber más sobre los mártires de la Universidad de San Carlos. Reflejaba esa propuesta el pasado, el presente, y señalaba el horizonte hacia donde debería de reencauzarse la universidad. Entonces, es así como el sitio de la memoria. Gente que a veces cuestiona y dice, no, es que ustedes avalaron eso, lo que le dio las autoridades universitarias. No, ese fue un proceso de negociación de más de 10 años casi con la universidad. El primer documento donde se le menciona es en mayo del 2010 al Consejo Superior. Ahí está el acuerdo, el acuerdo del Consejo Superior Universitario, donde señala y da instrucciones de que es la Facultad de Arquitectura, las autoridades que deben de hacerse cargo de ese monumento. Y también hay otros acuerdos de solución amistosa que no se cumplieron, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, que el cubículo que ocupaba Héctor Interiano se le denominara, que llevara su nombre, y se quedó eso burlado. Y también hay otro acuerdo que es donde antes estaba la parada de la 4, ahora que está el parqueo frente a la DIGA, a la Dirección General de Administración. Ahí también hay otro acuerdo de solución amistosa que tampoco ya no se logró. Entonces, esta es una historia de los orígenes, pero detrás hay una historia de lucha, de denuncia, porque en el exilio, desde la familia Cuevas Molina, a nivel de Costa Rica, a nivel de Guatemala, a nivel internacional, pues se dio toda esa denuncia, reuniones, peticiones de que aparecieran los compañeros y las compañeras que nos fueran entregados con vida. Y es así como Rosario Godoy de Cuevas luchó de esa manera, con su niño en brazos, y es asesinada 9 meses después de haberse creado el grupo de apoyo mutuo, junto con su niño y su hermano. Entonces, este sitio de la memoria histórica nos duele por todos los años transcurridos. Estamos hablando de 37 años desde que se llevaron a los compañeros y compañera. Pero detrás de todos estos años hay una historia de dolor, de frustraciones, de impotencia. Y entonces, como lo decíamos con Jorge el año pasado en la inauguración, principalmente creo que en el mensaje que yo daba ese día, la universidad, el Estado, ya lo dije anteriormente, el Estado tiene una deuda con la memoria histórica, con estas poblaciones que sufrieron todo este tipo de atropellos que nos relata el cortometraje. La universidad tiene una deuda con sus hijos e hijas, independientemente si eran estudiantes, si eran catedráticos, si eran de servicio administrativos, docentes o autoridades. Tiene una gran deuda todavía la universidad hasta este momento. Y como lo decía yo, nunca es tarde
para hacer justicia, nunca es tarde para reivindicar, nunca es tarde, nunca va a ser tarde para hacer memoria, pero que esa memoria sea viva, porque a mí y a todos los que somos víctimas de toda esta violencia, de todos estos crímenes de lesa humanidad, que esté el nombre de mi ser querido en una plancha o en un documento, en una placa, eso no dice dar resarcimiento, pero hay que darle vida. Y es responsabilidad de la universidad. La universidad somos todas y todos, pero ante todo sus autoridades. El cortometraje nos relata parte de la historia. Y en esta Guatemala y la universidad todavía tiene esa deuda de la historia, de que se profundice sobre la historia de Guatemala, sobre los pueblos originarios. Hace falta en las aulas de las escuelas, de las universidades, de nuestra universidad, como también en las familias de los guatemaltecos. Yo me he encontrado con familias que han silenciado, han enmudecido a sus generaciones para que no conozcan de lo que fueran víctimas. El caso de una compañera y de otro señor que no conozco, que el día del acto, una compañera me dice, él estaba en proceso de gestación, pero a la mamá le prohibieron que le hablara qué había pasado con su papá. Y ahora él se ha dado la tarea de averiguar qué pasó y de hacer memoria histórica de lo que fue, de lo que hizo su papá y por qué le pasó lo que le pasó. Y entonces este cortometraje, como otros y otros que existen, realmente se constituyen en herramientas valiosísimas para seguir analizando la memoria histórica de Guatemala. En el caso de Los ojos de la abuela, nos permite visibilizar a las mujeres como sujetas políticas de las resistencias y de los cambios que este país requiere para terminar con el racismo y el genocidio. Ahí me quedaría. Nos han traído en la memoria este monumento porque han tratado durante largos años de dignificar a las víctimas, pero bien lo dice Betty, el tener el nombre en una placa, en un monumento, no es tenerlos con vida. Obviamente, si no se lucha por tener una sociedad más igualitaria, una sociedad donde quepan todos los pueblos, en donde quepan todos los grupos subalternos, pues la lucha pues no ha concluido. Así es que, como he dicho, hemos querido invitar a Jorge Arriaga y a Betty Florian para agradecerles ese esfuerzo, esa lucha que hicieron por mantener viva la memoria de los mártires universitarios y que esa lucha siga y que los podamos acompañar en todo momento. Terminamos así un nuevo programa y nos vemos en una próxima ocasión. Estas historias de violencia quedaron como una huella para siempre en la memoria histórica colectiva de la sociedad guatemalteca, en especial en las víctimas y los familiares que lo vivieron en carne propia. Hoy recordamos a todas las víctimas de desaparición forzada, exigiendo la verdad y justicia por cada una de ellas. Y por último nos preguntamos, ¿dónde están los 45.000 desaparecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala? Gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de Guatemala. Hasta la próxima.